Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, domingo 7 de agosto, 19º domingo del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este domingo leemos el libro de la Sabiduría, capítulo 18, versículos 6 al 9. La noche de la liberación pascual fue anunciada con anterioridad a nuestros padres para que se confortaran al reconocer la firmeza de las promesas en que habían creído. Tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos y el exterminio de sus enemigos. En efecto, con aquello mismo con que castigaste a nuestros adversarios, nos cubriste de gloria a tus elegidos. Por eso, los piadosos hijos de un pueblo justo celebraron la Pascua en sus casas y de común acuerdo se impusieron esta ley sagrada, de que todos los santos participarán por igual de los bienes y de los peligros. Y ya desde entonces cantaron los himnos de nuestros padres. Palabra de Dios. La primera idea que podemos reflexionar en este domingo a la luz del libro de la Sabiduría es que Dios no actúa sin habernos anunciado las cosas. Nosotros no somos conocedores del futuro, ¿no? Pero tenemos suficiente conocimiento por la fe de lo que va a suceder. Tenemos además suficiente conocimiento por el orden natural de las cosas de lo que va a suceder. Nadie puede decir que sueña el futuro, pero el futuro es previsible en tantas ocasiones. Fíjate en una idea muy sencilla. ¿Quién se puede sorprender de la muerte? Solo un loco. Solo un loco. No, es que yo no esperaba morir. ¿Cómo no esperabas morir? ¿Cómo no esperabas que tus familiares, que tus amigos murieran? No es que uno desea la muerte de nadie, pero la muerte no es algo antinatural. La muerte no es algo que no es esperable. Y no sabemos cuándo va a llegar. Por tanto, siempre tenemos que estar preparados. No, pero es que así repentinamente falleció. Mira, hay un principio básico: se mueren los que no se han muerto. No se mueren los que ya se murieron. Se mueren los que no se han muerto. Parece una tontería, disculpa, pero es así. A veces hay que recurrir a decir las cosas de esta manera para lograr entender lo obvias que son. Sí, no se había muerto porque nadie se muere antes del día que se muere. Y cuando nos morimos, nos morimos. Y todos nos vamos a morir. Y asimismo, hay una serie de designios que uno puede contemplar con claridad. ¿A dónde crees que vas a llegar llevando tu matrimonio de esa manera? ¿A dónde crees que vas a llevar al haber elegido como esposa a esta persona? ¿A dónde crees que vas a conducir a tus hijos, educándolos en ese modo? Son cosas bastante previsibles. Y con los designios de Dios se nos va mostrando cómo les va a ir. ¿Les va a ir mal o les va a ir bien? La noche de la liberación pascual fue anunciada con anterioridad a nuestros padres. Así ha empezado la lectura del libro de la Sabiduría. Recordando eso, no es que llegó la Pascua del Señor en Egipto de un momento a otro. Fue anunciada al faraón. Se le dijo al faraón que no peleara contra Dios. Se le advirtió a través de todas las plagas. Y finalmente, lógico que vino esa profunda mano de Dios, terrible en el sentido del castigo que hizo por no liberar al pueblo de Israel. Y entonces ya estaba anunciado. Y el pueblo esperaba esta salvación. Y con lo mismo que se sirvió de castigo
Para los adversarios se cubrió de gloria a los elegidos. Claro, las mismas aguas que se abrieron para unos sepultaron a otros, porque las mismas realidades de este mundo sirven para la salvación o para la condenación. Yo puedo utilizar los bienes de este mundo correctamente y me servirán entonces para mi salvación. Pero si los utilizo incorrectamente, entonces me servirán para mi condenación. Y por eso los hijos piadosos del pueblo celebraron la Pascua, diciendo, vamos a asumir los peligros y los bienes. Es decir, sabiendo que en el camino del Señor yo tengo que arriesgarme, pero es que ¿qué va a pasar? No, ¿qué va a pasar? No, camina el camino del Señor. Y vas a tener los bienes y vas a correr peligros también. Claro, porque es parte de nuestra existencia humana. En la segunda lectura leemos la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos 1 al 2 y 8 al 19. Hermanos, la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida, en tiendas de campaña, como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa después de él, porque ellos esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por su fe, Sara, aun siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo, porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa, y así, de un solo hombre ya anciano, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como las arenas del mar. Todos ellos murieron firmes en la fe. No alcanzaron los bienes prometidos, pero los vieron y los saludaron con gozo desde lejos. Ellos reconocieron que eran extraños y peregrinos en la tierra. Quienes hablan así dan a entender claramente que van en busca de una patria, pues si hubieran añorado la patria de donde habían salido, habrían estado a tiempo de volver a ella todavía, pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues les tenía preparada una ciudad. Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo, único garantía de la promesa, porque Dios le había dicho, de Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre. Abraham pensaba, en efecto, que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Por eso le fue devuelto Isaac, que se convirtió así en un símbolo profético. Palabra de Dios. Esta segunda lectura de la carta a los Hebreos es verdaderamente preciosa e impresionante. Vamos a tratar de llegar a lo más a fondo posible. ¿Cuál es el tema que aborda en esta parte la carta a los Hebreos? La fe. Bajo la pregunta, ¿qué es la fe? Y nos da esa respuesta. La fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Poseer y conocer. Eso es la fe. Pero ¿cómo se puede poseer aquello que todavía no tengo? Aquello que solo espero. Desde el día de tu bautizo, desde el día de mi bautismo, yo soy heredero del reino de los cielos. No por mérito mío, sino por gracia de Dios. Pero soy heredero. Me he constituido como hijo adoptivo de Dios. Ya poseo la herencia. ¿No me la han entregado? No me la han entregado. Del mismo modo como un hijo es heredero y por tanto es dueño de la herencia de sus padres. ¿La posee ya? No, porque sus padres no han muerto todavía. No ha recibido la herencia, pero ya la posee.
ya la tiene. Del mismo modo, nosotros a través de la fe poseemos aquello que todavía no tenemos y conocemos aquello que no podemos ver. Qué importante es esto, ¿por qué? Porque hay personas que pretenden que la fe sea una comprobación científica bajo un método experimental, no bajo un método científico verdadero, sino solo bajo un método experimental de las cosas. Compruébame que Dios existe y entonces voy a creer en Él. No, hermano mío. Si no quieres creer en Él, no creas en Él y punto. Yo no tengo para qué comprobarte absolutamente nada. No es lo que tengo que hacer. Yo tengo que hablarte y anunciarte el Evangelio. Si tú pretendes una comprobación en un sentido tan limitado, tan pequeño como un método experimental, entonces no tendrás el acceso a Dios. No lo conocerás, porque a Dios se lo conoce a través de la fe. Pero se conoce, sí, claro, se conoce, pero no se lo va a palpar. No voy a tener efectivamente la seguridad. No, yo quiero la seguridad de que no sé qué. No. Mira, esto es un camino de confianza. De confianza. Como realizamos todas las relaciones en esta vida, nos relacionamos con las demás personas justamente confiando en ellas. Si yo no puedo confiar en nadie, entonces tengo un problema psiquiátrico, psicológico muy profundo. ¿Y eso a qué me va a llevar? Me va a llevar a la imposibilidad de poder tener una vida normal. Porque la vida es justamente un relacionarse con los demás. Y no me puedo relacionar con los demás si no es a través de la confianza en los demás. Lo mismo exactamente es con Dios. Yo poseo el reino y conozco. Conozco por la vía natural, porque aquel que utiliza ordenadamente su razón natural, su capacidad inteligente de ver las realidades de nuestra existencia y del mundo, puede acceder al conocimiento de Dios. Aquel que en cambio se deja llevar por una mentalidad perturbada, ideologizada, entonces no. Aquel que además de su razón natural suma a eso la revelación sobrenatural, es decir, lo que Dios nos ha dado a conocer de sí mismo, entonces ¿qué va a tener? Un conocimiento de esas realidades que no se pueden ver. Esta fe es la que tienen los padres. Y por eso la carta a los Hebreos comienza a hablar de esa fe de Abraham. ¿Abraham qué hizo? Salió de su patria sin saber a dónde iba. No, ¿a dónde voy? Dime. No, confío en Dios. Ven, yo te voy a mostrar la tierra que te voy a dar. Pero ¿y será muy lejos? ¿Será muy cerca? ¿Será no sé qué? ¿Será no sé cuánto? Ven, confía en mí. Te voy a mostrar. ¿La poseyó? No la poseyó. Eso nos dice la carta a los Hebreos. Ni él, ni Isaac, ni Jacob poseyeron la tierra, pero siguieron creyendo y murieron habiéndola visto, pero teniendo la confianza de que esa tierra donde estaban iba a ser la herencia que iban a recibir de parte de Dios. Sara, a pesar de su vejez, de su avanzada edad, a pesar de su edad, de su avanzada edad, pudo concebir porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa. Y así, de un solo hombre ya anciano nació una descendencia incontable, porque creyeron. Todos ellos murieron firmes en la fe, sin alcanzar los bienes prometidos. ¿Por qué? Porque se sintieron peregrinos, como tú y yo. Tú y yo somos peregrinos. Si te olvidas que eres peregrino, qué desgracia, qué verdadera desgracia en tu vida. Olvidarse que soy peregrino, aquí no me quedo. Y tengo el corazón como Abraham, como Isaac, como Jacob, puesto en esa patria eterna. Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso a la prueba de dar a su hijo Isaac, lo hizo. ¿Por qué? Porque confiaba que Dios tiene el poder incluso de resucitar a los muertos.
Sabía que la promesa se iba a cumplir. Pero ¿cómo va a matar a su propio hijo? Porque me lo está pidiendo Dios. Pero es terrible para mí. Para mí es algo terrible. Para mí es algo irremediable. Pero resulta que estoy siguiendo el mandato de Dios y Él lo puede todo. Si yo lo mato porque me ha ordenado el Señor hacerlo, entonces Él se encargará de resucitarlo, porque Él no será infiel a su palabra. ¿Qué nos enseña esto? Cómo la fe efectivamente nos da la seguridad de confiar en el Señor, aun cuando nuestra inteligencia, cuando nuestra mente nos diga que no es posible, no es posible esto. En el Evangelio, leemos el Evangelio de Lucas, seguimos con la lectura del Evangelio de Lucas que estamos haciendo los domingos, y leemos el capítulo 12, versículos 32 al 48. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino. Vendan sus bienes y den limosnas. Consíganse unas bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba, allá donde no llega el ladrón ni carcome la polilla, porque donde está tu tesoro, ahí estará su corazón. Estén listos, con la túnica puesta en y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor al llegar encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metieran por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte que a los hombres desleales. El servidor, que conociendo la voluntad de su amo no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Fíjate cómo en el Evangelio se resumen todas las ideas que hemos venido tratando en las dos lecturas anteriores de este domingo. El Señor continúa con ese discurso que hemos empezado a leer el domingo pasado. Cuidado con la avaricia, cuidado con la avaricia. Y ahora continúa: no temas, rebañito mío. Tu Padre ha tenido a bien darte el reino. Lo que decíamos, somos herederos del reino. No temas. Ya lo tienes. Vende tus bienes y da limosnas. No te aferres a las cosas de este mundo. Consigue bolsas que no se destruyan, acumulen un tesoro en el cielo. ¿Por qué? Porque ahí nadie te lo va a robar, porque ahí nadie te lo va a destruir. Y donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Dónde tiene que estar tu corazón? En esa patria eterna, en ese bien eterno. Segunda idea. Lo veíamos, no sin anuncio se produjo esa noche de Pascua. Bueno, estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Atentos.
siempre, siempre dispuestos a la llegada del Señor, siempre dispuestos a rendir nuestra vida. Hasta hoy llegó mi vida. No hay problema. Estoy en gracia de Dios. Estoy en gracia de Dios. Hubiera querido hacer mucho más, hubiera querido tener más tiempo, hubiera querido cambiar muchas cosas. Sí, tal vez. Pero hoy tengo que estar listo para entregar mi alma al Señor. Sean semejantes a los criados que están esperando que su Señor regrese. Porque entonces, si los encuentras sirviendo, y mira la imagen que utiliza, yo les aseguro que su amo se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo los servirá. ¡Qué preciosa imagen la que nos está ofreciendo el Señor! Por eso es que vale la pena ser fiel a la palabra del Señor, vale la pena estar listo, vale la pena estar preparado, vale la pena cumplir su palabra, la promesa que me hace es tremenda. El último día, Él mismo se inclinará para servirme. Fíjense en esto, si un padre de familia supiera la hora en que va a venir el ladrón, estaría atento. Bueno, ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Y viene entonces la segunda parte del Evangelio. Pedro le pregunta, pero Señor, ¿esto lo dices por nosotros o por todos? Supongan que un administrador, y aquí empieza el ejemplo. Qué bonito el ejemplo que le da el Señor. El Señor le va a responder a la pregunta de Pedro diciéndole, por todos. ¿A quién le estoy hablando? Le estoy hablando a todos, pero la exigencia será a cada uno de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo sobre todo a lo que se le ha dado. Y le está respondiendo primero a Pedro, Pedro, a ti te estoy poniendo como administrador, y tendrás que responder como administrador. Tendrás que responder de acuerdo a eso que te he dado yo, esa administración de los bienes. Y cada uno entonces tendrá que responder. El servidor que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. El que conoce y no hace la voluntad de Dios, el que ha conocido, el que ha recibido, pero aquel que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos latigazos. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Todos van a ser juzgados, pero cada uno va a ser juzgado de acuerdo a su condición, de acuerdo a lo que ha recibido, de acuerdo a lo que cada uno podía dar. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Una persona puede decir, entonces no vale la pena conocer tanto la palabra de Dios, mejor quedarse ignorante. No, porque te dieron la capacidad de conocerla, eso también cuenta. Pudiendo conocer y profundizar la palabra para poder vivirla, no lo hiciste. Es lo mismo. Es lo mismo. Al Señor no lo vas a engañar. Al Señor no le vas a poder jugar trucos. No le vas a poder hacer la zapada. Jamás. Y tú y yo sabemos cuánto hemos recibido del Señor. Y por eso nuestro deseo de hacer más bien debe ser siempre mayor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz domingo.